Hola. Bueno, ya estamos viendo, tenemos 67 participantes, parece que se están conectando. Agradecemos el tema de los micrófonos, así se escuchan bien nuestros tres disertantes del día de hoy. Bien, tal como dijimos, les vamos a dar la bienvenida al tercer encuentro virtual de SACIM, de la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente. Me presento, yo soy la licenciada Natacha Cruz y soy miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas de la Comisión Directiva de SACIM y a su vez miembro de la Subcomisión de Educación. También, por otro lado, estoy a cargo de la coordinación de proyectos de la Fundación Garrahan y de su programa de simulación. En el marco de SACIM, la Subcomisión de Educación tomó a su cargo el desarrollo de estos seminarios web que estamos desarrollando, que este es el tercero, para compartir y promover lo que es la inclusión creciente de la simulación como estrategia educativa. En virtud de ello, el desarrollo de la implementación de estas estrategias para la formación continua docente, estimulando las instancias de intercambio y reflexión que mejoran las prácticas. Como estamos, y ustedes conocen actualmente, atravesados por esta pandemia, hemos desarrollado estos encuentros virtuales para relacionar lo que es la simulación y el COVID-19. En el día de la fecha nos acompañan 3 expositores y nuestra moderadora, que es la licenciada Valeria Nicolini. Para iniciar y no demorarnos más, le damos la bienvenida a la doctora Larissa Carrera, es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral de la provincia de Santa Fe. Es médica, magíster en educación universitaria y doctora en medicina. Responsable del Centro de Estudios, Formación e Innovación para la Educación en Ciencias de la Salud, docente investigadora y miembro de la Red de Educación Interprofesional en Salud. El título de su exposición es Vinculación y cooperación de instituciones educativas y de salud en tiempos de pandemia. Recuerden, por favor, tener apagados los micrófonos y le damos la bienvenida. Doctor. Natacha, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, yo no soy activa docente del área de simulación, pero sí trabajo en el área de educación médica con todo el equipo de simulación de la facultad y bueno, por supuesto, en mi rol de decana estuve en la génesis del proyecto de simulación de la Facultad de Ciencias Médicas que comenzó hace ya algunos años. Voy a compartir con ustedes la exposición de hoy, donde voy a tratar de contarles nuestra experiencia en el marco de la pandemia, de lo que hemos vivido este año, y bueno, cómo ha sido nuestra participación en la ciudad de Santa Fe. A ver aquí, bien. Bueno. No puso, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, y nosotros formamos parte de una universidad pública, la Universidad Nacional del Litoral, que está localizada en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Nosotros somos 2 universidades públicas que tenemos facultad de medicina, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Lo interesante fue que cuando comenzó la cuarentena y cuando se declaró por parte de la OMS la pandemia, fuimos convocados por el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud concretamente, para formar parte del comité asesor como representantes de la universidad, tanto el rector de la universidad como yo en mi calidad de decana de la facultad. Los ejes de trabajo del comité asesor, bueno, fueron 3 grandes ejes. Hubo un eje en donde se convocó a representantes de instituciones de salud, públicas y privadas, que se encargaron de organizar
todo lo que fue operativo en relación a el manejo de los pacientes, a los casos sospechosos, a las internaciones, derivaciones, traslados y demás. Hubo otro eje del comité asesor que trabajó en la adecuación de protocolos en el marco de la pandemia a las necesidades y realidades locales de la provincia de Santa Fe, y entre las cosas que estuvimos trabajando, y de ese eje fui parte yo, no solamente trabajamos en la adecuación de muchos protocolos que se hicieron en la provincia y que hoy forman parte de todo el bagaje de protocolos que tiene la provincia de Santa Fe, sino también, bueno, se nos requirió en su momento, y por parte del equipo que estaba trabajando en la capacitación del personal de salud, se nos requirió poder participar desde la Facultad de Ciencias Médicas a través del centro de simulación de nuestra facultad. Esa capacitación, que bueno, más allá de hacerse a través de videos y a través de seminarios web y demás, que lo llevó adelante el Ministerio de Salud de la provincia, con participación de los médicos, infectólogos, epidemiólogos, clínicos, médicos que trabajan también en terapia intensiva en nuestra ciudad y en la provincia, formaban parte de este equipo. Bueno, la facultad participó poniendo a disposición el centro de simulación. Quiero comentarles que la universidad estaba completamente cerrada en ese momento, y que a raíz de este pedido especial del Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe, se habilitó el centro de simulación con un estricto cuidado de las normas de bioseguridad y de higiene en estas circunstancias. Entonces, bueno, esto partía por la intensa preocupación que teníamos en ese momento. Tenemos que pensar que estábamos en marzo de este año, y más allá de la dificultad que existía en conseguir y en obtener equipos de protección personal para el cuidado de los profesionales y para el cuidado de todo el equipo de salud, bueno, también había una necesidad de capacitación de ese personal de salud. Teníamos noticias, y venían noticias de otros lugares del mundo, donde, bueno, alrededor del 10, 12, 14% de los casos que se detectaban de COVID-19 positivos eran justamente personal sanitario. Entonces, una gran preocupación era proteger el equipo de salud para que aprendieran a utilizar correctamente y adecuadamente en cada uno de los diferentes escenarios que podían darse en el manejo del paciente COVID. Bueno, como ustedes ven, estas publicaciones son de España o de Infobae, de aquí de Argentina, pero relacionándolas con lo que pasaba en otros lugares del mundo, y sin embargo también nos tocó a nosotros aquí en Argentina tener un porcentaje importante de nuestro personal afectado. Bueno, este es el centro de simulación. En realidad este es parte de un edificio nuevo que se construyó y se inauguró en 2018, y que quisiera yo compartirles ahora un videíto muy cortito de lo que es el centro de simulación de nuestra facultad. Está localizado en la ciudad universitaria. Este centro de simulación se inauguró en 2018, tiene un auditorio grande de 260 personas que se utiliza mucho en este momento para mantener el distanciamiento cuando trabajamos con los grupos. Siempre estamos hablando de grupos de menos de 10 personas, se trabaja con grupos pequeños, con el distanciamiento asegurado, pero bueno, este centro de simulación también tiene un área en la planta baja donde nosotros desarrollamos nuestros propios materiales educativos y materiales que se van a utilizar en el centro de simulación. Tenemos impresoras 3D que trabajan en el modelado de diferentes elementos que se pueden utilizar, la producción de piel sintética que utilizamos en los simuladores de baja complejidad, y bueno, y tiene un área con salas de baja fidelidad y con salas que simulan escenarios de alta fidelidad, como por ejemplo una sala de partos, o por ejemplo una sala pediátrica, o bien por ejemplo también lo que podría simular un quirófano o una unidad de terapia intensiva, o bien un shock room en una guardia. Este edificio se puso a disposición en un primer momento de quienes nos convocaron en una primera oportunidad. Estas son imágenes del año pasado de la práctica que se hace habitualmente con los estudiantes de la carrera de medicina.
y también digamos, en preparación y capacitación de posgrados de la facultad. Son 1.500 metros cuadrados que se utilizan para simulación y que realmente nos han dado una enorme posibilidad de trabajo a la Facultad de Ciencias Médicas. Como les decía, este centro de simulación, voy a volver entonces al PowerPoint. Este centro de simulación se puso a disposición y se mantuvo abierto durante toda la cuarentena. Era lo único que estaba abierto en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces empezamos a buscar experiencias de capacitación en equipamiento de equipos de protección personal, y empezamos a ver que, bueno, no había demasiado publicado, por supuesto, en el marco de la pandemia, pero sí en el marco de otras situaciones de pandemias, como podrían haber sido otras anteriores, como la gripe A, etc. Pero bueno, lo interesante era que destacaban que la experiencia de simulación era una herramienta muy interesante, guardando todas las medidas de seguridad e higiene, era una herramienta interesantísima para tener en cuenta. Entonces, en función de los protocolos que nosotros habíamos hecho y habíamos elaborado y adaptado para los diferentes escenarios en la provincia de Santa Fe, y que la provincia había puesto a disposición en la página web del gobierno, bueno, empezamos a preparar toda la capacitación del personal de salud que comenzó a concurrir en grupos muy pequeños a la Facultad de Ciencias Médicas. Las premisas que tuvimos en cuenta para esta capacitación fue trabajar en equipos interprofesionales. Bueno, ustedes habrán escuchado en la presentación que yo formo parte de la red, no solamente de países que trabajan en educación interprofesional en salud, sino también de la red de universidades que estamos promoviendo la educación interprofesional, porque creemos que la práctica colaborativa y el aprender a trabajar con otros y para otros también logra disminuir mucho el error en los equipos de trabajo. Entonces, bueno, se consideró como eje primordial trabajar la capacitación interprofesional. De hecho, participaban los choferes de las ambulancias, los enfermeros, los médicos, instrumentadores quirúrgicos para los diferentes escenarios y capacitaciones que se hicieron. Los escenarios, bueno, van a ver ustedes que desde una casa de familia hasta una unidad de terapia intensiva fueron simulados para poder trabajar con los diferentes equipos. En un primer punto trabajamos esencialmente la selección y el uso adecuado del equipamiento o del equipo de protección personal en la primera línea de defensa contra el COVID-19, con sesiones prácticas de entrenamiento que yo después les voy a mostrar y les voy a describir, y siguiendo todos esos protocolos locales de seguridad que teníamos aprobados en la provincia de Santa Fe. Y en segundo punto, la segunda premisa fue el manejo del paciente o del caso sospechoso de COVID-19 en diversos ámbitos sanitarios, para poder generar ambientes lo más reales posibles y capacitar el equipo de salud, entrenándolos en un entorno lo más realista posible. Entonces, bueno, como ustedes verán, aquí en este momento, esto fue a comienzos de abril, donde todavía no era obligatorio el uso del tapabocas, pero como ustedes ven estamos en la zona del auditorio trabajando con un equipo de 9 personas que formaban parte del personal de salud de las unidades de traslado de la provincia. Y les digo porque en Santa Fe recién fue obligatorio el uso del tapabocas el 16 de abril. Esto es de comienzos de abril, cuando comenzamos con las primeras capacitaciones. Luego trabajamos con el equipo de las unidades de emergencia y traslado, lo que le llamamos el 107, aquí en la provincia de Santa Fe, que fue nuestro primer grupo, y luego ya comenzamos a trabajar también con equipos de guardias y equipos de quirófanos de los diferentes hospitales de la ciudad de Santa Fe, que estaban afectados al abordaje y al tratamiento y a la contención de la pandemia. En este caso trabajamos también con todo lo que fue el equipo de anestesistas y de quirófanos del Hospital Pediátrico de la ciudad, que es el Hospital de Niños Orlando Alasia, junto también con la Sociedad de Anestesiología de Santa Fe.
Simulamos también casas de familia para aquellos, al personal sanitario que tenía que ingresar y trasladar desde casa de familia a un efector, a un paciente, o bien también simulando el traslado dentro del propio efector desde un sector al otro. Bueno, la agenda de las capacitaciones que se llevó adelante fue, en una primera hora se hacía una actualización teórica de los aspectos de seguridad sanitaria en contextos del COVID-19, los niveles, los tipos de equipamientos que teníamos para la protección personal, cuáles eran las maniobras que generaban aerosolización y cuáles no, entonces a partir de eso, cómo era la selección adecuada del equipo de protección personal que se utilizaba de acuerdo a la actividad. Y luego se hacían 2 horas de práctica individual, supervisada, de lavado de manos, de donning, de doffing, de la selección del equipo, del cómo colocarlo y cómo retirarlo. Y por último, también se hacían 3 horas de escenarios de simulación de alta fidelidad con el correspondiente debriefing y siempre ajustándolos a los protocolos y a las recomendaciones locales en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles fueron los escenarios que se simularon en el centro de simulación? Bueno, fueron varios, habilidades técnicas que tenían que ver, como les dije, con la colocación y retirada del equipamiento, pero también cómo proceder ante un paro cardiorrespiratorio en un ambiente extrahospitalario, aunque también se simulaba para salas de urgencia intrahospitalaria, el manejo de un paro cardiorrespiratorio, también el manejo de una situación de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, su traslado en la ambulancia, la atención en la guardia de urgencias hospitalarias, y también dentro del hospital el traslado, como les dije, de un sector al otro, con, bueno, por supuesto, cuando trabajamos con los equipos de quirófanos y los anestesistas, bueno, las maniobras de intubación y extubación en el ámbito de un quirófano simulado y cómo se introducían y se extraían a los pacientes de esos sectores. Bueno, ¿a qué instituciones capacitamos nosotros? Comenzamos, como les dije, al personal de la Secretaría de Emergencias y Traslados del 107 de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Santo Tomé y de la ciudad de Recreo, porque justamente como comenzó la cuarentena estricta, no podían trasladarse al personal de salud de otras ciudades para trabajar en la capacitación, pero sí de las más próximas y más cercanas. Personal de servicio de emergencia también de la ciudad de Santa Fe, del COBEM, del sector de guardias, del Hospital Iturraspe, del Hospital Protomédico, los sectores de quirófanos y personal también de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe. Trabajamos siempre y fundamentalmente en un comienzo con todo el sector público, que es con quienes nosotros trabajamos habitualmente, con nuestros propios estudiantes de las carreras que tenemos en la facultad y con quienes tenemos una relación muy estrecha, justamente porque muchos de nuestros docentes son obviamente personal de esas instituciones. Pero bueno, en la actualidad tenemos también demandas del sector privado, sobre todo de aquellos sectores que están encargados también del traslado de pacientes en la esfera privada de la provincia y de la ciudad de Santa Fe. Los recursos técnicos fueron todos los que les conté y los que les mostré, las salas de alta fidelidad, las salas del centro de simulación en la Facultad de Ciencias Médicas, y bueno, contamos con todo el material que ahí teníamos, que por suerte teníamos una gran cantidad de material en stock dentro del centro de simulación, porque en un primer momento el material de protección personal, los equipos realmente faltaban en la ciudad, y bueno, como nosotros teníamos un stock interesante, pudimos utilizar eso, y luego ya comenzamos a conseguir sin ningún tipo de problema. ¿Quiénes fueron los recursos humanos? O sea, ¿quién fue el talento humano que estuvo a cargo de todo esto en un verdadero voluntariado universitario? Hubo un equipo docente, el centro de simulación está a cargo del doctor Horacio Locatelli. El equipo docente que participó de estas capacitaciones fue David Biekler, que es docente del área de emergentología de nuestra facultad, Hugo Casafú de semiología, Giselle Cuevas de clínica médica, Adrián Pereira de emergentología, que es licenciado en enfermería, y también en el centro de simulación tenemos un equipo de operaciones técnicas que es fundamental para que el centro funcione, y están, bueno, Darío Bellman, todo el equipo que ustedes están viendo aquí, Guillermo López, Joel Cosentino,
Y luego también contamos con docentes que venían invitados especiales para las experiencias de simulación que eran mucho más específicas y mucho más en relación a las especialidades médicas. Bueno, se hicieron 28 días completos de capacitación, también tratábamos de hacer días alternos para poder ventilar, para poder mantener la higiene, para poder limpiar correctamente todas las instalaciones. Se capacitó un total de 180 horas a 410 personas, que formaron 41 equipos aproximadamente de personas para capacitar. Y la verdad es que cuando uno realizaba las entrevistas para observar a ver si había sido de agrado del personal, realmente había una alta satisfacción, era lo que ellos manifestaban en relación al proceso de capacitación, porque destacaban que la detección de los errores involuntarios se había producido realmente cuando ellos simulaban y cuando ellos se colocaban el equipamiento o retiraban el equipamiento, podían detectar cuáles eran los errores y podían corregirse entre ellos y tratar de hacer una verdadera práctica colaborativa. Así que, bueno, esto fue realmente muy interesante en la preparación de los equipos interprofesionales con un resultado altamente positivo, que por supuesto también se condice con lo que se muestra actualmente en la bibliografía, donde comenzaron a aparecer experiencias como esta y a comunicarse, con comunicaciones donde el nivel percibido por parte del equipo que participa en esta capacitación de preparación, de seguridad, de disposición en la atención de los trabajadores es diferente antes y después de la experiencia basada en la simulación, y que, bueno, encontramos también comunicaciones en la bibliografía que estas capacitaciones basadas en la simulación interprofesional imparten confianza al equipo y una sensación de estar mejor preparados para cuidar a los pacientes, y por lo tanto se comunica como una herramienta altamente eficaz para mejorar la percepción del riesgo y para mejorar la preparación de los equipos de salud. Bueno, para ir cerrando y para ir terminando, esto es lo que podemos encontrar actualmente en la bibliografía. La Sociedad de Terapia Intensiva de Chile, por ejemplo, recomienda el uso correcto, el uso de la simulación para el entrenamiento del equipo de salud, en journals como el Infection Disease and Health también, las características de los programas de entrenamiento en Australia y en Nueva Zelanda, o por ejemplo en el British Medical Journal, que también hay comunicaciones sobre las experiencias de capacitación utilizando simulación. Así que bueno, les agradecemos mucho que nos hayan permitido compartir con ustedes esta experiencia. Para nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas es un orgullo haber podido brindar esta capacitación y habernos podido devolver un poquito de los que los profesionales en los efectores de salud hacen todos los días por nosotros y por nuestros estudiantes que circulan por todos los efectores de la ciudad y de toda la provincia de Santa Fe. Así que muchísimas gracias, y bueno, quedo a disposición si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Larissa, por compartir tu experiencia. Justo estábamos comentando que las consultas se realizarían en los chats que tienen, tanto aquí en el Zoom como a través del Instagram o el Facebook que estamos transmitiendo en vivo, y que luego nuestra moderadora las va a transmitir a los expositores. Bueno, a partir de este momento vamos a continuar con nuestro segundo tema, que tiene que ver con la simulación clínica como estrategia educativa para afrontar la pandemia en un hospital universitario. Para ello le damos la bienvenida a María Adela Aguirre, que es médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro del Grupo de Estudios de Amiloidosis, coordinadora de CUESIM, Centro Universitario de Enseñanza Basada en Simulación del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es profesora titular de Medicina Instructora en Simulación Center Medical Simulation. No va a estar sola, va a estar acompañada de Daniel Orqueda, que es intensivista pediátrico, médico coordinador del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Italiano de Buenos Aires, integrante también de CUESIM, que es del Centro Universitario de Enseñanza Basada en Simulación, profesor asociado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, e instructor en simulación del Center
for Medical Simulation. Bienvenidos y muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a SACIM y a la Comisión de Educación que nos hayan invitado a contar este relato de experiencia. Les voy a compartir pantalla de la presentación. Y les quería contar que la agenda de la presentación va a estar dividida, como dijo Natacha, en dos expositores. En la primera parte voy a contar un poco cómo fue la organización de todas las estrategias y la articulación entre una universidad y un hospital. Y posteriormente Daniel Orqueda va a comentar una forma particular que hemos encontrado de también uso de simulación en función del cuidado del personal del hospital. Voy a comenzar contando un poquito cómo es la estructura del hospital. Somos un hospital que tiene 2 sedes en el ámbito del AMBA, donde se realizan 2.800.000 consultas anuales, 46.500 egresos, tenemos 785 camas y hay 200 camas de unidades de cuidados críticos. Somos 3.400 médicos en este momento en el hospital, hay una cantidad similar de miembros del equipo de salud y 2.500 trabajadores en áreas administrativas. Que está asociado a un instituto universitario que cuenta con 5.000 alumnos, 1.000 graduados, 900 residentes que trabajan en el hospital en las 2 sedes, 800 docentes y 600 investigadores. En este contexto trabaja CUESIM, que es el Centro Universitario de Educación Basado en Simulación, que está integrado, depende directamente del rector, que es el doctor Marcelo Figari, es el rector del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y el Centro de Simulación, el CUESIM, cuenta con 2 coordinadores. Está Martín Palavecino, que se encarga de todo lo que es la simulación quirúrgica en la sede de San Justo, y estoy yo, que soy Adela Aguirre, que me encargo de la simulación en áreas clínicas, sobre todo en el Hospital Central. Tenemos una coordinadora pedagógica, que es la doctora Carolina Roni, y están los otros integrantes del centro de simulación, donde están Daniel Orqueda, Juan Montán y Jorge Sinner. Y contamos con el soporte administrativo de 2 asistentes, que son Cecilia Costa en el Central y Nancy Villalba en San Justo. La situación en marzo de este año y ya a fines de febrero, donde, como contaba recién Larisa, venían noticias del hemisferio norte, donde había una pandemia y era un desafío, y qué iba a pasar, y todos estábamos muy preocupados, y había muchísima ansiedad, muchísima preocupación en el ámbito del hospital y de la universidad, y estábamos todos viendo cómo prepararnos y cómo poder hacer lo mejor posible de manera todavía un poquito errática y poco coordinada. Fue así que empezaron a trabajarse, como en la mayoría de los centros de salud, los comités de control de infecciones, se armaron un comité de crisis, mucho miedo había en el personal de salud, mucho temor de enfermar, temor de contagiar a un familiar, había mucho temor en los equipos de inmunosuprimidos, de trasplante, de qué iba a pasar, había una necesidad de comunicar y había una necesidad sobre todo de hacer que todos los miembros de nuestra comunidad, que se hicieron las cuentas al principio, somos 14.000 que trabajamos en el hospital, necesitábamos estar protegidos. De esa manera, el Comité de Control de Infecciones estuvo trabajando y armando las estrategias, contrarreloj. También el departamento de personal tenía gran necesidad de proteger justamente al personal que estaba abocado a la pandemia. El departamento de comunicación del hospital necesitaba mejorar un poco las estrategias para que llegue a todo el mundo esta información, y estábamos nosotros como centro de simulación, que somos parte del hospital, que es un hospital que está muy habituado a trabajar en simulación. De esa necesidad que apareció, decidimos tratar de aprovechar toda la estructura que tienen el hospital y la universidad, que ya trabajan articuladamente, pero hicimos
una fuerza enorme y trabajamos en equipo para realmente concretar muchas de las articulaciones que se venían dando. Fue así que se alinearon hospital, universidad, y a través del comité de crisis se trató de empezar a trabajar de manera mancomunada, no sin dificultades, no sin desinteligencia, no sin desaciertos, pero realmente todos los que nos unimos en esta tarea hemos podido resolver estos escollos y trabajar mancomunadamente para llegar a una solución que fue un programa educativo que nos permitió desarrollar productos a medida de lo que iba necesitando el hospital y de lo que iba necesitando sobre todo el Comité de Control de Infecciones. Y en la medida que iban surgiendo necesidades, estuvimos trabajando realmente contrarreloj para estar a la altura de poder responder a esto que nos pedía o el personal o áreas específicas como fueron los quirófanos, las terapias intensivas, los residentes, necesidades de reinducciones, etcétera, etcétera. Y a todo esto se le dio un soporte pedagógico, se han producido infinidad de materiales de todo tipo porque trabajando mancomunadamente con comunicación, nos dimos cuenta que rápidamente teníamos que diseminar todas estas estrategias para que llegue a todo el mundo. Y así fue que salieron. Este es una muestra del centro de simulación, justamente en este momento, como decía Larisa antes, esto es el 13 o 14 de marzo, donde todavía no estaba universalizado el uso de barbijo, de tapabocas, en áreas que no fueran asistenciales, así que por eso es que esta es una imagen, pero en este momento estábamos capacitando en EPP, y es acá que, como les decía antes, salieron distintos materiales que se fueron trabajando. Algunos materiales fueron piezas gráficas o piezas de video. Esta, por ejemplo, es una actualización para poder transmitir por WhatsApp, es un GIF. Esta es la primera plantilla de un video donde se brindaban materiales educativos que tenían que ver con conocimientos que luego de ser vistos y evaluados vistos por el alumno y evaluados por el docente, pasaban al centro de simulación utilizándose un checklist para ver que pudieran administrarse adecuadamente estos recursos. Y aquí es que surge la figura del replicador, porque nosotros teníamos la misión de capacitar en el menor periodo de tiempo posible a 14.000 personas, y además las medidas de protección personal, como recordarán, iban cambiando semana a semana, o a veces en la misma semana había cambios, por lo tanto había que hacer reinducciones y actualizaciones continuas, sobre todo para la primera línea. Es así que diseñamos, nos basamos en la figura del replicador, que básicamente nos permitió, con la estrategia de aprendizaje en cascada, permitir expandir todos estos conocimientos al universo de la institución. Para poder dar soporte a la figura del replicador, lo que hicimos fue diseñar materiales educativos ad hoc para esta situación y dándole herramientas educativas al replicador y basándonos sobre todo en listas de cotejo, para que no quedara, como bien sabemos en simulación, tenemos que ver que el alumno puede hacer, pero tenemos que corroborar esos aprendizajes. Y es por eso que la figura del replicador se le dieron herramientas para poder evaluar estos aprendizajes basados en simulación. Y acá voy a mostrarles un video, que es uno de los, solo a título de muestra, es uno de los materiales que utilizamos en este caso con el equipo de terapia intensiva, donde el alumno debía leer una pieza gráfica, posteriormente podía ver este video, que tenía algunos subtítulos para dar refuerzo a las partes que eran más significativas, y había una segunda instancia presencial, en general con docente-alumno 1 a 1, donde los replicadores de anestesia corroboraban que el alumno haya comprendido bien las consignas
haya comprendido las medidas de protección personal y pueda desarrollar las prácticas que desarrollaban habitualmente, pero ahora con el uso de los elementos de protección personal y optimizando las medidas de prevención de la aerosolización. Vamos a pausar el video y volvemos a la presentación. Perdón, Adela, no lo vimos el video. Uy, perdón. A ver, entonces si me dan un segundito, comparto la pantalla nuevamente. Vamos a volver a compartir la pantalla. Gracias por avisarme. Acá les voy a mostrar entonces la pieza. ¿Están viendo ahora? Ahora sí, sí. Perfecto, perdón. Entonces, esto, como les decía, es una pieza de video que se desarrolló en conjunto con el equipo pedagógico, con el equipo de comunicación y con los expertos en contenidos, donde el alumno en este programa debía leer una síntesis teórica, posteriormente tenía que ver el video la cantidad de veces que lo considere necesario, y posteriormente una instancia presencial con un replicador, en este caso de anestesia, en relación docente-alumno 1 a 1, y se corroboraba que se hubieran comprendido y logrado los procedimientos que necesitaba realizar. Sobre todo optimizando la prevención de las medidas de aerosolización y reentrenándose en prácticas que conocían, pero ahora con un nuevo equipo de indumentaria. Vamos a pausar y vuelvo a la presentación previa. Estas son algunas de las actividades que realizamos. Y usamos los EPP para COVID-19 en modalidad virtual y presencial, y se logró capacitar al universo del hospital en alguna de las dos modalidades, entendiendo que había distintos niveles, porque estas capacitaciones se hicieron según el destinatario, con sus actualizaciones correspondientes. Hubo también procedimientos de decúbito prono, sobre todo para la terapia intermedia de adultos. Ahora vamos a ver algunas imágenes. La vía aérea y la vía aérea dificultosa con el uso de EPP. Hubo reentrenamientos en videolaringoscopía y aerosol box. Hubo una práctica de unidad crítica para enfermeros, porque hubo que reasignar algunos enfermeros que estaban en ambulatorio a unidades críticas. Entonces el departamento de enfermería solicitó un reentrenamiento en unidad crítica para enfermeros que no eran de unidades críticas o que hacía tiempo que no rotaban unidades críticas. Se hizo un curso también en la terapia intensiva pediátrica para manejo de vía aérea y situaciones de emergencia. Hubo simulaciones in situ en el quirófano de ortopedia, orientados al uso de EPP en quirófano y a los traslados dentro del quirófano, y se hicieron 2 sesiones, una en San Justo y otra en el Central, perdón, 3 en San Justo y una en el Hospital Central, en situaciones de parto con COVID positivo sospechoso, donde fue una simulación articulada, interunidad de internación, viendo sobre todo los traslados dentro del hospital, el rol del padre, el rol de la recepción del neonato y la cantidad de alarmas que debían activarse en cada situación. Acá podemos ver, esta es una simulación in situ en quirófano. Aquí hay una simulación de traslado de un posoperatorio pediátrico. Esta es la simulación del parto COVID positivo sospechoso. Esta que ven aquí a la derecha es una simulación de decúbito prono, y aquí abajo a la derecha hay una simulación in situ en quirófano. Y ahora le damos lugar a Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Y otra de las experiencias de programas que realizamos en forma articulada entre el Instituto Universitario, el Centro de Simulación y el hospital,
fue el programa de equipos de protección psicológica. Todos sabemos que empezó la pandemia, han surgido muchas publicaciones que están vinculadas a cómo la pandemia ha generado un impacto negativo en la esfera psicoemocional del personal de salud que está en la primera línea de asistencia de los pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID. Y tal es así que todas las publicaciones, la que sigue, incluso hablan de una pandemia paralela por esos efectos en el personal de salud, no solo ahora en lo agudo, sino también ya en los países que han pasado lo más agudo de la pandemia, sino también a largo plazo. ¿Por qué? Porque el personal de salud está expuesto, o estamos expuestos en forma permanente a situaciones de sobrecarga laboral, una situación permanente de incertidumbre, lo cual genera miedos, temores, miedo a contraer la enfermedad, a contagiar a los familiares, como les decía, la sobrecarga de trabajo, estrés, que no solo genera repercusión en la salud física, sino también en la salud emocional, y que eso genera impacto no solo en lo que hace las tareas a nivel laboral, asistencial, sino también a nivel personal. Y las publicaciones también muestran, o nosotros al inicio nos preguntábamos también cuando empezó a surgir este concepto de el bienestar del equipo de salud en el contexto de pandemia, cuál era la vinculación que existía entre la simulación y este aspecto. Y de ahí es que surge, que todos conocemos, que en varios centros de simulación a lo largo alrededor del mundo, como también así instituciones que están vinculadas a trabajar en lo que hace a calidad y seguridad de atención de los pacientes, empiezan a abordar esta temática del bienestar de el personal de salud, y surgen así numerosas herramientas que toman como base el debriefing que utilizamos en la simulación como estrategia educativa, para de ahí tomar algunas herramientas básicas de comunicación que, sin la necesidad de llegar a ser un instructor de simulación, poder aplicarlas en el quehacer diario, de manera de tratar de reflexionar y trabajar sobre situaciones que no fueron tan bien, basándonos en la comunicación, para afrontar de mejor manera la pandemia. Y así es que surge este concepto de equipos de protección psicológica, que si bien en la actualidad en la bibliografía no existe una definición precisa, pero sí uno al leerla entiende cómo, o los entendemos como todas aquellas acciones que están vinculadas a mejorar el bienestar del equipo de salud, tomando herramientas de comunicación básica para trabajar sobre situaciones que no fueron bien, reforzar sobre aquellas que sí fueron bien, y prepararse con nuevas estrategias para posibles nuevas situaciones que generan cierto disconfort o te generan cierto impacto en el área psicoemocional. Y entonces, teniendo en cuenta esos conceptos y basándonos en la interacción diaria en la tarea asistencial con el resto de nuestros colegas en el hospital, surge la situación de mayor estrés, mayor sobrecarga, cierto disconfort, y así surge la idea, a partir del Instituto Universitario y del Centro de Simulación, de formar un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogas, profesionales de salud mental del Servicio de Salud Mental del hospital y algunos integrantes del CUESIN, en generar el programa de cuidar a quien nos cuidan. Que se basa en
utilizar estas herramientas que surgieron a nivel mundial y que son de libre acceso, adaptarlas a nuestra realidad y poder aplicarlas buscando mejorar el bienestar de los distintos integrantes del equipo de salud. El fundamento pedagógico de este programa es utilizar o crear comunidades de aprendizaje en donde, basándonos en la reflexión sobre la práctica diaria y teniendo como base la comunicación efectiva, la escucha activa y la comunicación asertiva, reflexionar sobre esas situaciones que nos generan cierto disconfort y al mismo tiempo formar profesionales reflexivos, porque todos partimos de la base que el ser profesional no solo implica tener los conocimientos teóricos sobre las distintas especialidades o sobre las distintas tareas que tengamos que realizar dentro del equipo de salud, sino también se basa en la práctica y que esto te da la experiencia, y el reflexionar sobre esa experiencia te permite estar preparado con mayor flexibilidad, con mayor creatividad y con una mayor posibilidad de adaptabilidad a estas situaciones nuevas que aparecen frecuentemente en el contexto de la pandemia. La que sigue. Entonces, buscamos, basándonos a partir de la reflexión en y sobre la acción, generar, a partir de estas herramientas adaptadas a nuestra realidad, espacios seguros, ya sea en forma tanto virtual como en forma presencial, obviamente cuidando todas las medidas de distanciamiento y las medidas de bioseguridad, para que en ese marco de seguridad psicológica, y basándonos en la reflexión, poder analizar situaciones que vivimos en la práctica diaria asistencial, reconstruir vivencias, reflexionarlas y planificar posibles nuevas intervenciones ante la nueva aparición de situaciones similares o nuevas en ese quehacer diario, utilizando competencias que tenemos propias y que no las conocíamos, o por ahí detectando ciertas debilidades que tampoco las percibíamos. Entonces, este programa se basa, como les decía, en encuentros presenciales o virtuales, que no son obligatorios, son optativos, donde se busca reflexionar sobre la práctica profesional, sobre aquellas situaciones cotidianas difíciles que nos generan un impacto y que son, nosotros les decimos, esas situaciones que no tan solo te afectan la dinámica de grupo dentro del hospital, sino también que uno te la lleva a la casa y te generan un impacto en la vida personal, para así poder planificar futuras acciones y poder sobrellevar de mejor manera esta situación compleja que estamos atravesando. Entonces, los objetos de la reflexión son reflexionar sobre procesos y situaciones complejas en un marco de respeto, en un marco de lenguaje pleno, despersonalizando estas situaciones, tomando las partes difíciles que nos trajeron problemas, identificando, comprendiendo emociones y sensaciones, y para poder así tratar de buscar alternativas y poder regularlas en próximas situaciones complejas que podamos afrontar, y también reflexionando sobre problemas de comunicación inter e intra equipo de salud. Entonces, como les decía, para eso, basándonos en esas herramientas que son de libre acceso, nosotros las adaptamos y creamos dispositivos para ser utilizados, ya sea en la apertura y el cierre de una jornada laboral, basándonos en esas herramientas en donde donde se habla de un briefing. Uno experimenta, tiene su jornada laboral y al final de la jornada laboral hace un debriefing y una reflexión sobre esas situaciones, sobre los éxitos, sobre las situaciones que podría mejorar y plantear nuevas
nuevas estrategias, y también la que sigue, otros dispositivos para ser utilizados en sesión únicas, en donde uno trabaja a partir de experiencias que fueron o que generaron un impacto negativo durante la jornada laboral, que se las lleva a estos encuentros, encuentros que por lo general siempre estamos profesionales, un profesional de salud mental y un profesional de médico o pedagogo de los integrantes del CUESIM. La que sigue. Entonces, adaptamos y generamos estos materiales educativos, redactamos una guía general, cuáles son los fundamentos, herramientas para las personas que van a actuar de moderadores, y guías de briefing y de debriefing en los distintos dispositivos. La idea fue entonces que a partir de la participación en estos espacios seguros de reflexión, en donde uno experimenta el uso de estas herramientas como usuario, a aquellas personas interesadas se les ofrece la posibilidad de formarse como replicadores, siguiendo el mismo ejemplo que daba Adela de los equipos de protección personal, formar replicadores y generar así un aprendizaje en cascada y una aplicación en cascada de estos dispositivos en los distintos servicios y unidades del hospital en donde consideren de que puede tener un impacto positivo. Una vez que personas formadas como replicadores quieren aplicar el dispositivo en sus unidades, uno les ofrece la práctica supervisada, y para que ellos lo continúen desarrollando en forma autónoma, y también surgió la duda de qué pasaba si durante el desarrollo de estos dispositivos aparecían situaciones complejas que ameritaban por ahí una intervención inmediata por parte de profesionales o por otros sectores del hospital. Y entonces aprovechamos la oportunidad para que este programa se pueda articular ya con otros programas institucionales que tiene el hospital, que están vinculados al bienestar del personal, como por ejemplo programas de salud médica, programas de bienestar, o programas que están vinculados a la detección de situaciones de riesgo o situaciones de violencia dentro del personal de salud. Bueno, y al aplicar todo o al llevar a cabo todo este programa, si bien todavía no tenemos resultados duros a partir de medidos después de la aplicación de este programa, hasta el momento, haciendo un análisis muy global y cualitativo de la aplicación del programa, podemos decir que tenemos un buen nivel de adhesión, porque es un programa no obligatorio, un programa donde la gente que considera que necesita este espacio tiene la posibilidad de sumarse a estos encuentros, la posibilidad de generar, digamos, como grupos muy heterogéneos. En las sesiones, tanto virtuales como presenciales, han participado desde administrativos hasta jefes de servicio, y ante la detección de situaciones complejas, la posibilidad de seguimiento por parte de los especialistas dentro de este grupo multidisciplinario que lleva adelante el programa, y como así también ante situaciones complejas que requieren una mayor intervención, articularlas con estos programas que el hospital ya tiene disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adela, muchas gracias, Daniel. Ahora le vamos a dar el espacio, el inicio a las preguntas que se estuvieron recibiendo a través de los diferentes chats. Valeria, todo tuyo. Gracias, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Valeria Nicolino, soy licenciada en instrumentación quirúrgica y pertenezco a la subcomisión de educación de SACIM. Soy profesor titular en la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Isidro y coordinadora de carrera para la Cruz Roja Argentina. Como
Bien, vamos a comenzar ahora con el compilado de preguntas que ustedes dejaron a través del chat. Así que las primeras preguntas van dirigidas a la doctora Larisa Carrera. Juan Cobian pregunta, ¿cuál es el porcentaje de personal de salud infectado por COVID-19 en la provincia y cuántos de los capacitados se contagiaron? Bueno, en la provincia de Santa Fe tiene una situación epidemiológica dispar. Tenemos muchos casos en el sur de la provincia de Santa Fe, y en la ciudad de Santa Fe hace más de 15 días que no tenemos ningún caso. El último caso que se detectó en la ciudad de Santa Fe fueron casos importados, que venían de otras ciudades a la ciudad de Santa Fe, pero en la ciudad de Santa Fe no ha habido conglomerados, ni en centros de salud, ni en geriátricos. Es decir que en la ciudad de Santa Fe no ha habido, hasta la fecha, circulación comunitaria. Sí hay en Rosario y en otros lugares de la provincia. Entonces tenemos que separar, digamos, por región. Hoy el problema, si bien en un primer momento hubo casos muy interesantes y muy importantes y preocupantes en el norte de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo la ciudad de Villocampo, bueno, se pudo aislar y controlar rápidamente ese conglomerado, ese foco de contagios, y en este momento no hay más reportados hasta la fecha. Centro norte de la provincia de Santa Fe prácticamente no tiene reportes, salvo una localidad aquí, no muy lejos de Santa Fe, que se llama El Besia, y que en este momento han tenido unos cuantos casos, y por lo tanto ha retrocedido en la fase. Nosotros en la ciudad de Santa Fe hace ya bastante tiempo que estamos en fase de distanciamiento social, no de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco con eso les respondo. Ninguna de las personas que participaron en las capacitaciones, ni instrumentadores, ni médicos, ni enfermeros, hasta ahora nos han reportado contagios, ni se han reportado casos de conglomerados de personal de salud en la ciudad de Santa Fe. En el caso, por ejemplo, del 107, que es el servicio de traslado de la provincia, de emergencia y traslado de la provincia, en la ciudad de Santa Fe sabemos que les hacen un seguimiento. Uno de los profesionales que realizó la capacitación es parte del equipo de la dirección de traslado, de emergencia de la provincia, y bueno, sabemos por él que les hacen seguimientos, y hasta ahora no ha sido reportado casos de ningún tipo de manifestación de contagio o manifestación clínica, con lo cual, como no tenemos casos, en los casos que se han hecho también algunas pruebas del plan detectar, pero no se han encontrado en la ciudad de Santa Fe. Eso es lo que yo puedo reportar de lo que tengo información en función de lo que participamos en el comité asesor. La segunda pregunta que hace Juan es si se plantearon hacerlo in situ. Se planteó hacerlo in situ, hemos tenido solicitudes de trabajar, pero sobre todo con lo que es colocación y retiro del material de protección personal. Pero creemos que la simulación en espacios, en diferentes espacios y adaptados a los equipos, por ejemplo, simular que se hace dentro de una vivienda familiar, que se hace, tenemos nosotros también, por donación del Hospital de Niños de la ciudad, una ambulancia que quedó en desuso, y que nosotros la arreglamos, no anda, no funciona, pero para la simulación funciona, como funcionan muchas cosas en simulación que uno hace de cuenta que, y bueno, y la tenemos estacionada ahí en la playa de estacionamiento del centro de simulación, y la utilizamos también para ver cómo se traslada un paciente en una unidad de traslado, cómo se lo sube, cómo se lo desciende, qué cuidados hay que tener. Así que bueno, preferimos trabajar en este escenario, que además, particularmente yo, y con una cuestión de responsabilidad institucional, me quedo muy tranquila de la higiene que mantenemos en el espacio, porque la verdad es que esto es interesantísimo y muy importante decirlo.
el equipo de no docentes de la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas concretamente, nos acompañó. Piensen que estábamos en el periodo de cuarentena, de aislamiento social y obligatorio, y ellos trabajaron como un trabajador esencial con los permisos correspondientes para higienizar todo el centro de simulación. Así que la verdad es que eso para nosotros era una garantía, digamos, de higiene y de control de lo que podíamos controlar. Todo lo que era sanitización del material, con la gente de la Dirección de Higiene y Seguridad de la universidad, que también nos asesoró y nos ayudó, de la Dirección de Salud de la universidad, para armar todos los protocolos que teníamos que seguir y que tenían que seguir los trabajadores. Eso a mí me dejaba más tranquila. Pero bueno, sí se planificó, y bueno, hay todavía en agenda con parte de personal del Hospital Iturraspe trabajar in situ en algunas simulaciones. Muy bien. Yolanda Pozo consulta cómo se generó la articulación de capacitación del personal y cuál es la tasa de efectividad y contagio del personal. Bueno, lo del contagio lo comenté ya. Lo de cómo se generó la vinculación, porque nos encontrábamos en las reuniones, en las primeras reuniones en marzo, con todos los que nos solicitaron después la capacitación, directores de hospital. Bueno, el primero, el que dio puntapié inicial, fue el servicio del 107 de la provincia. De la Dirección de Emergencia y Traslado. Ellos estaban participando de las reuniones del comité asesor y bueno, nos pidieron a nosotros si podíamos trabajar en la capacitación, y bueno, de hecho armamos todo, lo planificamos muy bien, justamente para trabajar con protocolos y que el personal pudiera saber cómo tenía que higienizar, cómo se tenía que cuidar el personal propio de la facultad ante una posibilidad de contagio. No hemos tenido casos de contagios reportados. Muy bien. Y el doctor Juan Carlos Basalio pregunta si usaron componentes virtuales previos en la capacitación. Sí, en la primera hora, bueno, no de enviarles previamente antes de asistir, pero sí hubo o sea, no lo hicimos virtualmente para una capacitación previa. Sí se utilizaron videos y filmaciones que ellos tenían, porque se generó material en la provincia de Santa Fe, incluso la misma facultad generó material que sí tenían acceso a través de la página del Ministerio de Salud de la provincia para los diferentes equipos de los efectores de salud. Sobre esos videos y sobre esas instrucciones y capacitaciones se tomó material y se trabajó en la primera hora de recuperación teórica de lo que iba a ser posteriormente la práctica en simulación. Muchas gracias, Larisa. Ahora hay preguntas para la doctora María Adela Aguirre. El doctor Juan Carlos Basalio pregunta, ¿cómo equilibran la necesidad de capacitar con el uso de insumos críticos? Tenemos algunos insumos que son simulados, tenemos mucho material vencido, es muy estricta la farmacia en eso, y son nuestros grandes proveedores, así que había mucho material vencido, material defectuoso, y a principios de marzo se empezó a explorar la posibilidad de reesterilizar insumos, pero esos insumos reesterilizados fueron utilizados para la simulación. Además, por ejemplo, los camisolines hidrorrepelentes, al no haber estado en contacto con un paciente COVID, sino que era un paciente COVID simulado, se pueden utilizar infinidad de veces. No así con los barbijos, los N95 eran personales para cada persona, y los barbijos de tela utilizamos algunas muestras de proveedores que venían a ofrecer y que no estaban validados, pero para la simulación nos servían igual, y eso sí, no se reutilizaban, al igual que los N95. En cuanto a quién costeó esto, el Comité de Control de Infecciones fue el principal proveedor de los materiales. El centro de costo fue el Comité de Control de Infecciones, así que bueno, esa fue la manera en que lo utilizamos. Perfecto. También pregunta si han tenido contagio por las capacitaciones y cómo lo resolvieron, si es que ha sido así. No, contagio por las capacitaciones no. La directora del Comité de Control de Infecciones
trabaja habitualmente con nosotros y es muy, muy estricta, y todos los enfermeros del Comité de Control de Infecciones, que son nuestros grandes maestros en esto, han estado presentes y supervisando las capacitaciones, así que fue muy importante esto del aislamiento, a partir desde el día cero, digamos, en que no podía haber reuniones ni más de 5 personas o 4 personas. Todo esto se hizo, como se llama ahora, en burbuja, pero realmente en el centro de simulación tenemos espacio como para hacerlo en sesiones continuas. Además, la universidad estaba dejando de funcionar en la presencialidad y sí en la virtualidad, o sea que pudimos utilizar, tuvimos a disposición varios pisos de la universidad, siempre cuidando esto, de que no hubiera más de 4 personas en un aula, y cuidando también al docente, y luego con la replicación, la estrategia de replicadores nos ayudó mucho porque pudimos hacer que en los servicios se pudieran desarrollar las estrategias, y que también no se sumaran más de 4 o 5 personas en una habitación de 15 metros cuadrados, digamos, o un poco más incluso. Así que, pero no tuvimos, por suerte, entre los capacitadores, ni en las capacitaciones. Muy bien, la tercera pregunta que hace el doctor Basalio es si tiene alguna información sobre la efectividad de la capacitación en la práctica clínica. Bueno, la medida podría ser la tasa de colaboradores infectados, digamos, podría ser una medida. Tenemos un 1.3 al día de ayer de personal afectado, estamos hablando de 14.000 personas, y de esas personas, las que han estado en contacto con pacientes COVID ha sido el 20%, así que estamos hablando de un 0.2 de contagios por contacto con pacientes COVID. Así que realmente el resto de los pacientes, del personal de salud que contrajo el COVID, fue por viaje, sobre todo al inicio de la pandemia, en marzo, abril, y por contacto social. O sea, que estuvieron en contacto con pacientes COVID, estamos hablando de un 0.2%, lo cual nos parece que tuvo mucho que ver con la capacitación. Muy bien, Gabriela Rodríguez le pregunta, ¿en qué consistían las capacitaciones virtuales de EPP? Más o menos algo ya había explicado, pero no sé si quiere ampliar. Sí, hay una serie de materiales que están disponibles. Se hizo por toda la cantidad de materiales que teníamos, y para organizarlos el hospital dispuso en la página web un sitio específico de COVID-19 que está organizado con distintos materiales compartidos por el hospital. Estos materiales dependen del nivel, depende de tu nivel de actividad, en qué trabajes, seleccionas esos materiales. Y hay desde piezas gráficas, textos, hasta videos explicativos, clases virtuales, hay mostraciones, ¿sí? Y luego hay sesiones presenciales. Esas sesiones presenciales se gestionan a través del centro de simulación, hay un listado donde uno accede a esas capacitaciones presenciales, donde los docentes, los replicadores, el Comité de Control de Infecciones corrobora que se han logrado los aprendizajes con el uso de una lista de cotejo, y se abre un espacio posterior donde se tratan distintas consultas que tienen, porque fue una necesidad sobre todo del comité, donde después la gente se quedaba charlando en la puerta, entonces se hizo dentro del módulo un espacio para preguntas y respuestas que tienen que ver desde situaciones de circulación en el hospital hasta situaciones de protección en el hogar, y por este miedo del personal. No sé si esto responde. Muchas gracias, Perdón, sí. y una cosa que no es menor fue que se está otorgando una certificación también, porque tenemos que tener constancia de quiénes están capacitados, si no, entonces también se gestiona, y esto va al legajo del paciente, del personal, lo que es la certificación en EPP. Perfecto. Margarita Cerrota quiere saber si los participantes acudían a la simulación con escenarios. ¿En EPP? ¿O en general me parece que lo está preguntando. Hubo escenarios hechos a medida,
para situaciones específicas, no del universo. Hubo escenarios de decúbito prono, escenarios de intubación dificultosa, escenarios de parto con COVID sospechoso. El escenario en general se diseña en base a una propuesta del interesado, del equipo, se hace toda la gestión educativa, lo que es el objetivo, los materiales, se corre, se hacen ajustes pedagógicos o de contenidos en base a la necesidad, y luego también esos escenarios a veces son utilizados en distintos ámbitos. Por ejemplo, vía aérea dificultosa o biolaringoscopía tiene distintos usuarios, pero en general se usa el mismo escenario. Sí. Sí, pero esto Bueno. no para EPP, esto en general para COVID, intubación con uso de EPP, pero no para la masividad del hospital, no. Perfecto, muchas gracias, doctora Aguirre. Tenemos algunas preguntas para el doctor Daniel Orqueda. Silvia Mancini pregunta si han tenido casos de contagio en las capacitaciones y a cuántos, que esto ya se respondió, y a cuántos alumnos daba un replicador la simulación. Daniel. Sí, este está diseñado para que un replicador de entre 5, como mucho 10, 10 personas del equipo de salud que quieran tener este espacio de reflexión. Perfecto, muy bien. Ana Ulloa consulta si el personal de enfermería cada cuánto tiempo tenía capacitación y si capacita un grupo de capacitadores de cada disciplina o uno en general. Si hablamos específicamente de los equipos de protección psicológica, digamos, es una propuesta o un programa que es voluntario y que está abierto a las personas que quieran sumarse. Digamos, no es que está orientado para un servicio o para un departamento en particular del hospital. Es voluntario y se anotan los que voluntariamente, y si les interesa la propuesta, más allá de la experiencia personal, tienen la posibilidad de entrenarse y con práctica supervisada poder posteriormente hacerlo en forma autónoma en sus departamentos. Pero no es que sea un programa obligatorio puesto por el hospital. Es algo que surge por el contacto día a día con gente del equipo de salud y la situación y el recabar experiencias negativas del impacto que le generó esta pandemia a los distintos integrantes. Muy bien. Juan Cobian nos pregunta si la práctica reflexiva estuvo planificada, estructurada y guiada, y si es así, ¿qué métodos utilizaron? Sí, digamos, cuando nosotros iniciamos esta propuesta, más allá de uno tener en cuenta las herramientas que son de libre acceso propuestas por los distintos centros de simulación o centros de calidad y seguridad de pacientes, que hay muchos, nosotros pensamos esta propuesta como una propuesta educativa, con un fundamento pedagógico, y se diseñó previamente el material pedagógico a utilizar, de manera de que esta práctica sea guiada, no sea... no esté librada al azar, para que todos aquellos que tengan la voluntad de ser replicadores o sientan la necesidad de aplicar este programa, sigamos un mismo patrón de programa, y digamos, se diseñaron las herramientas orientadas a que una práctica reflexiva a partir de la experiencia, o sea, reflexionar sobre experiencias vividas desde lo personal, en un espacio de sociabilización donde uno comparte con el resto de los compañeros de trabajo, y a partir de reflexiones grupales sacar conceptos más globales con la posibilidad de aplicarlo en los distintos lugares, porque hasta ahora, al ser un programa voluntario, los grupos son muy heterogéneos. Como les contaba, hay gente de administración hasta jefes de servicio.
Muchas gracias, doctor Orqueda. Bueno, para ir finalizando, le damos la palabra a la doctora Norma Raúl, médica intensivista pediátrica, coordinadora del Centro de Entrenamiento en Simulación Clínica del Hospital El Cruce de Florencio Varela y prosecretaria de la Subcomisión de Investigación SACIM. Bueno, muchas gracias, Valeria. Primero, muchas gracias a los disertantes, fueron experiencias muy interesantes. Yo creo que el común denominador del día de hoy fue un poco lo que reflejaron ustedes, que la simulación en esta ocasión salió a dar respuesta a las necesidades planteadas por el personal de salud, que los centros de simulación funcionaron como espacios de encuentro de un montón de disciplinas, de especialidades, y también funcionó lo interprofesional, como decía Larisa, todas las profesiones relacionadas con la salud estuvieron presentes con sus conocimientos y brindando a sus propios compañeros y al resto del equipo de salud todas las posibilidades que teníamos para hacer frente a la pandemia. Y la verdad que parece que estuvimos a la altura de lo que pedían de nosotros. Me parece que lo importante es rescatar que pudimos trabajar en equipo, que lo que pregonamos como simuladores pudimos llevarlo a la práctica, y que nos queda un gran desafío, que es continuar con esto, este concepto de educación permanente, que de ahora en adelante la simulación pueda seguir manteniendo este nivel y seguir respondiendo y mantener la capacitación continua, el repaso continuo de lo que sabemos y de lo que aprendimos ahora. Y por último, Daniel habló de la sobrecarga de trabajo que tenemos, y estos meses lo vivimos todos, los que hacemos asistencial y los que no, y que la simulación también tome el espacio de la protección psicológica, pudiendo estar presente, pero a la vez formar replicadores para que los conceptos de briefing y debriefing se puedan usar durante la jornada de trabajo. Me parece que también es una ganancia absoluta y algo para imitar. Y bueno, me queda agradecer a la Subcomisión de Educación todo el trabajo que están haciendo con estos webinars, y invitarlos el 26 de agosto a nuestro próximo encuentro por el mismo canal. Bueno, muchísimas gracias Norma, muchas gracias Larisa, María Adela, Daniel, muchas gracias a todos los que participaron hoy, a aquellos que compartieron sus experiencias y sus consultas también a través del chat por los distintos medios. Hemos superado los 100 participantes en Zoom, así que nos tuvieron que seguir por Facebook, así que estamos muy contentos, y como decía Norma, nos estamos viendo el próximo 26 de agosto en el cuarto seminario de nuestra SACIM. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo. Adiós. Muchas gracias.